Muy buenos días, el tema de hoy es si cae el justo. Vamos al libro de Proverbios capítulo 24 verso 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esta palabra nos habla de si cae el justo. ¿Quién es el justo? El justo es una persona que persevera delante del Señor en clamor, en oración, intercesión, ayuno y oración. En la meditación, en el estudio de la palabra. Pero aquí cuando nos habla la palabra si cae el justo, y cuando el justo cae, muchas veces es porque el enemigo ha atacado sus pensamientos. El enemigo trabaja y es muy astuto, siempre trabaja de la misma forma. Busca cómo el justo cae o lo hace caer de alguna u otra forma y empieza a trabajar por su mente y empieza a trabajar en sus pensamientos, sus recuerdos, su carácter, sus actitudes, en lo que piensa a diario y en pronto en cosas que el enemigo lo tenía atado en el pasado y empieza a trabajar en su mente trayéndole recuerdos del pasado, de pronto ser en la pornografía, la inmoralidad, en pensamientos obscenos, en la inseguridad, en el temor, en la ansiedad, la depresión, la zozobra, la incertidumbre, pero siempre él trabaja de la misma manera, él no trabaja de una manera totalmente diferente, siempre usa las mismas artimañas, trabaja en la mente, trabaja en los pensamientos del hombre. ¿Por qué? Porque así fue como él trabajó con Eva, así fue como él fue tan astuto y utilizó la serpiente para hablarle a Eva y trabajó fue en su mente. ¿No crees que podrás comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Si tú comes, tú serás como Dios. Eso fue la idea que le vendió Satanás a Eva a través de la serpiente. Y así trabaja en el hombre, en el ser humano. Trabaja a través de los pensamientos. Por eso cuando uno mira a la luz de la palabra, encontramos en Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera en que usted y yo podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es a través de la mente, a través de los pensamientos, a través de la palabra, el conocimiento y la meditación de los estudios bíblicos a diario, para que nuestra mente sea una barrera en contra del enemigo, que sea una fortaleza a favor de Dios, pero debemos estar con los hábitos espirituales, debemos nuestra mente renovarla a diario a través de la meditación y el estudio de la palabra. No es que la semana pasada yo oré, la semana pasada yo leí la palabra, la semana pasada yo leí tantos textos bíblicos, no, eso debe ser a diario. Así como nosotros alimentamos este cuerpo, así mismo debemos alimentar el espíritu, y nuestra mente debe estar renovada a diario con la palabra. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre y nos ataque y nos coja de imprevisto, o nos coja dormidos, o nos coja de pronto distraídos. Y es que usted y yo debemos meditar y estudiar en la palabra a diario para que nuestra mente sea renovada. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Cuando usted y yo nos conformamos a este siglo, es cuando nos dedicamos al ocio, a mirar novelas, películas, series, documentales, aún películas que se presentan en diferentes canales, aún en las redes sociales, en medios de comunicación, y nos distraemos y pasamos tiempos, horas en esas películas, en esos problemas, en esos programas que usted y yo vemos, pero no le dedicamos un tiempo a la palabra. El enemigo es muy astuto y aprovecha estos tiempos de distracción en el cual nuestra mente está distraída. ¿Para qué? Para llenarla de zozobra y de incertidumbre, de anarquía, de rebelión, de pecado, de inmoralidad, y lleva a la persona a cumplir su objetivo, al pecado, a la inmoralidad, a la inmundicia, a hacerlo sentir miserable y una persona sin valor. Por eso, cuando usted y yo entramos en tiempos de oración, pero también en tiempos de meditación y estudio de la palabra, pero también en estos tiempos de ayuno, porque cuando usted y yo entramos en tiempos de ayuno, debilitamos la carne, pero fortalecemos el espíritu a través de la oración y la meditación y el estudio de la palabra. Por eso es que el enemigo ataca al justo, por eso es que lo ve bien plantado, bien fortalecido en la meditación y el estudio de la palabra, y busca cómo hacerlo caer. Pero usted y yo no somos personas de que caigamos tan fácilmente, somos personas que perseveramos a diario, y al contrario, reforzamos aún mucho más la oración, el clamor, la intercesión, el ayuno, la meditación, el estudio y la palabra. Porque aquí cuando nos habla la palabra que dice del justo, y nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hoy oro y le clamo al Señor que usted y yo seamos esos justos, pero que no caigamos ante la tentación, ante tiempos de ocio, de pereza, de adormecimiento. No, que por el contrario, seremos justos en perseverar, en clamar, en gemir, en interceder, en ayunar, meditar y estudiar la palabra a diario, aún en estudiar, en meditar
y aún en memorizar textos bíblicos a diario, para que nuestra mente sea una fortaleza en contra del enemigo, en el cual sea impenetrable a los dardos del enemigo. Pero es por eso tan importante que usted y yo permanezcamos en la palabra. Dice más, los impíos caerán en el mal. O sea, los impíos son los que no buscan de Dios, los que viven siempre en la zozobra, buscando a quien hacer caer, buscando a quien hacerle la trampa, a quien mentir, a quien doblegarle su voluntad, a quien robar, a quien matar, a quien hacerle daño. Esos son los impíos, pero usted y yo no somos de esos impíos. Usted y yo somos de los justos, de los que no caemos ante la tentación. Por eso cuando miramos ahí en la palabra encontramos lo que el Señor nos viene diciendo, y es que usted y yo debemos perseverar a diario en la meditación, en el estudio de la palabra, y debemos orar y pedirle al Señor que Él nos dé ese conocimiento, ese entendimiento, esa revelación para poder entender cuál es el propósito del llamado. Porque dice 7 veces cae el justo y se levanta, es una frase que habla sobre lo que Dios ha prometido. Y Él lo ha prometido en cada uno de los creyentes, que nos mantenemos fieles a la palabra, al clamor y la intercesión, ya que la perfección solo está en Dios, y el ser humano cada día se esfuerza en enderezar sus pasos, pero el Señor es quien lo ayudará en el camino, a fortalecerlo, a andar firme, constante y determinante, siempre y cuando nuestra confianza esté en el Señor. 7 veces cae el justo, y esto se refiere a que se levantará es una frase que habla sobre lo que Dios ha prometido en la vida de cada uno de ustedes y de mí, los creyentes, que Él se mantiene firme y constante en el Señor. Dice, se mantienen fieles a Él, a Dios Todopoderoso, ya que la perfección solo está en Dios. Y el ser humano cada día se esfuerza en enderezar sus pasos, pero es el Señor quien lo ayudará en el camino. Es Él quien ayudará a enderezar su camino y su propósito en Dios. Por eso usted y yo debemos perseverar a diario en la palabra, en el clamor y la oración. No sé si de pronto usted habrá caído en esos pensamientos de inmoralidad, de inseguridad, de temor, de zozobra, de incertidumbre. De pronto su debilidad fue las drogas, de pronto su debilidad fue el alcohol, de pronto su debilidad fue el carácter, de pronto su debilidad fue el área sexual. Pero hoy le tengo una buena noticia, que el Señor lo va a levantar. Pero usted también tiene que poner de su parte para levantarse aún con mayor ahínco, con poder, con firmeza, convicción y seguridad en la palabra, en la oración. Meternos en tiempo de ayuno nos ayuda a usted y a mí a fortalecer nuestra mente, a que nuestra mente sea esa muralla, esa barrera en contra de los dardos del enemigo, con la palabra, con la oración, con la meditación y estudio de la palabra, y aún memorizando textos bíblicos, y cada momento estar declarando esos textos bíblicos. Porque así como le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice también la palabra en Josué, dice que meditarás en este libro de día y de noche, o sea, lo que el Señor nos manda es que usted y yo, nuestra fortaleza debe estar en la palabra y en la oración, en el clamor, en el ayuno, en la intercesión a diario delante del Señor. Y es ahí donde volvemos a encontrar. Y es que durante esa caída usted y yo podremos volver a levantarnos y prosigue adelante en medio de la adversidad. No importa lo que tú hayas vivido, y ante eso las Sagradas Escrituras enseñan sobre cada uno de esos procesos que Dios muchas veces también lo permite, pero es porque muchas veces hay debilidades en nuestras mentes, en nuestro corazón. Muchas veces nos adormecemos, nos confiamos en que estamos fortalecidos en Dios, pero no, porque la palabra de Dios también nos enseña que di el débil fuerte soy. Y usted, nuestra debilidad debe ser nuestra fortaleza en Dios, porque dice la palabra también de Dios, nos enseña a diario que usted y yo no debemos estar confiados, porque dice que el que cuide que esté fiel, cuide que no caiga, que debemos prevalecer, debemos permanecer a diario en la concentración, en la oración y en el clamor. Por eso nuestra mente no debe estar vacía, nuestra mente no debe estar cautiva por el enemigo, porque si nuestra mente es una fortaleza, el Señor mismo nos dará la salida, Él mismo nos dará la salida donde podemos avanzar, evolucionar y encontrar la victoria en Él, en Dios. Por eso es que usted y yo a diario debemos tener una palabra de Dios. ¿Qué palabra te da el Señor hoy? ¿Qué palabra te dio el Señor hoy en tu devocional? ¿O qué palabra te da el Señor a medida que tú lees la palabra? Ahí es donde el Señor te da una palabra, una respuesta, cómo vencer al adversario. Por eso la palabra que Dios nos da hoy, que si 7 veces cae el justo, Él mismo lo levantará. Que usted y yo seamos esos justos, pero porque permanecemos y prevalecemos en la oración, en el clamor y en el ayuno, en la intercesión, en la meditación de la palabra diario, en Cristo Jesús. Amén y amén.